Mucha gente me pregunta nuestra opinión respecto al colapso del muelle del puerto Don Diego aquí en la ciudad capital. Todo el mundo debe de saber que ahí originalmente no podía ir un muelle de carga. Cuando se hizo el plan maestro de la remodelación o el rescate de la zona colonial a propósito de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América en el año 1992, ese plan aprobó eliminar todos los muelles que estaban ahí puertos en la orilla del río Sama. Todos sabemos que ahí en los años 50, 60, 70, en los 80, existía un puerto, un muelle abajo del puente, el que llamaban el puente de la bicicleta, lo que conocemos como el Timbeque. Cuando se decidió hacer la avenida del puerto, que lo construyó una constructora muy conocida aquí en la República Dominicana, la constructora Cocimar, cuando se diseñó este espacio allí, incluyó una avenida y un puerto de marina, un puerto de bajo calado para botes, para una especie de marina. Eso fue lo que se diseñó en esa parte de allí. De hecho, podemos ver que el alcance de la remodelación de la zona colonial incluyó un parapeto o esa muralla falsa que recrea la ciudad intramuros cuando la época colonial. Esa muralla que todos vemos allí cuando tomamos la avenida del puerto, esa muralla es falsa, es una muralla que recrea donde estaba originalmente la muralla que protegía la ciudad de Santo Domingo de corsarios, piratas y también de huracanes. Esa muralla pues se reconstruyó. Fíjense que la avenida del Conde, la calle del Conde, muere y termina en una escalinata que también se reconstruyó, que cae justo en la avenida del puerto. Todo esto fue un plan maestro de rescate de esa zona. La avenida del puerto pasa por debajo, inclusive del puente Duarte, llega y se empalma allá en la Francisco Rosario Sánchez, hacia los sectores de la parte norte de la capital de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron ese muelle allí? Fíjense que se habló de una terminal turística. Al principio, esa está ubicada en el puerto de Santo Domingo. Cuando usted baja por la Isabel la Católica, cuando usted va a tomar la Isabel la Católica, ahí hay unas escaleras muy bonitas que bajan al puerto también de Santo Domingo. Ahí se construyó, a partir de ahí, la avenida del puerto. Ese pedacito desde el inicio de la avenida del puerto hasta el obelisco que todos conocemos como el obelisco Hembra, que es el tratado Trujillo Hall, eso ahí se llama Paseo Presidente Villini. Eso lo construyó el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Eso no lo construyeron los gobiernos de la democracia, sino se construyó en el gobierno de la dictadura de los 31 años del general Trujillo. Eso se llama ahí Paseo Presidente Villini, ese era el original malecón. Hay una reconstrucción total, inclusive ahí es que estaba el estadio de béisbol originalmente de la capital, en todo lo que conocemos hoy, donde están unos restaurantes a la orilla del mar. Y obviamente ahí había unas edificaciones coloniales también. Ahí está un parquecito donde inicia la 19 de marzo. Bueno, ahí empezó la avenida del puerto y se reconstruyeron todas estas áreas. Pero después no sé bajo cuáles intereses se movió el famoso puerto Marina que se estaba planificando hacia la parte oriental de la isla, y está ahí, de la capital, perdón, y ahí está el muellecito aquel que está debajo de Molinos Dominicanos, el antiguo Molinos Dominicanos. Ahí usted va a ver los hilos y ahí hay una especie de marina. Se movió para allá. Tanto así que no estaba diseñado el tránsito de vehículos pesados ni de carga de ningún tipo, que se construyó un puente por encima adicional. Los capitaleños sabemos que el famoso puente de la bicicleta era uno solo. A la llegada del presidente Balaguer en el 86 de nuevo, entonces se diseña todo este plan maestro y se construye un puente paralelo al existente anteriormente, y ahora hay 2 puentes Mella, pero originalmente era uno. El famoso puente flotante nunca estuvo contemplado. Claro que no puede estar contemplado. ¿Por qué? Bueno, porque el plan de tránsito, de flujo, de tránsito de la capital dominicana se estudió, se diseñó, se calculó y se presentó como solución un puente paralelo al Mella y se hizo. Se amplió la avenida
en México, que no era lo que todos ustedes conocen hoy, o algunos que conocíamos anteriormente. Ahí esa avenida no existía, por eso se amplió la avenida México y se incorporaron los dos puentes. Fíjense que hay uno para ir y otro para venir. Originalmente era uno solo para ir y venir. En consecuencia, la avenida del puerto no contemplaba un puente flotante. Pero ante la situación delicada de todo este problema del tránsito del Gran Santo Domingo que fluía hacia la capital dominicana, hoy provincia de Santo Domingo, entonces sí hubo que poner una solución temporal, que era un puente flotante, y allí ese puente flotante se quitaría, que de hecho es rentado. No sé si finalmente lo compraron, pero es un puente rentado, creo que paga renta de una empresa dominicana. Y se construyó entonces el puente Duarte paralelo, que se llama Juan Bosch. Ese puente era la solución, y cuando estuviera ese puente listo se iba a quitar el paralelo. Bueno, el presidente Hipólito Mejía concluyó la obra, que le encontró creo que más de un 50-60% que dejó el gobierno anterior. En el año 2000 a 2004 lo construyó y hoy todavía tenemos el puente flotante allí. Ahí abajo hay una planta eléctrica de Timbeque que la quitaron para evitar eso de que llevaban camiones pesados para llevar el combustible. Entonces se dejó una barcaza que está allí. Habían dos, ahora hay una. Y hay sentencias y hay resoluciones y hay un montón de acuerdos para quitar eso de allí. Pero, ¿cuál es el sentido de este comentario? Lo primero es que aprovechemos el momento, ya que colapsó ese puerto, el Don Diego, que era una terminal turística y la siguen utilizando para carga. Claro, porque los que tienen concesionado ese muelle, ese puerto, no lo usan para turismo, lo usan para carga, porque tienen concesionado ambos puertos. De hecho, el famoso puerto de Santo Domingo, que es donde están las aduanas, que hay una estructura de acero ahí, en los años del presidente Leonel Fernández, se construyó para una terminal del ferry. Allí se hicieron unos locales, se concesionaron unos locales comerciales para hacer una especie de terminal turística para el ferry. Y todavía se utiliza para el ferry. Pero fracasó ese proyecto y se convirtió de nuevo en un muelle de carga. Ahora tenemos la avenida del puerto cerrada porque es un costillar. O sea, la avenida del puerto no es, eso está construido sobre el Senegal, es sobre agua. Entonces se construyó como una avenida sobre el agua, que es el río. De hecho, la margen del río se mete, para que me entiendan un poquito, se mete por debajo de la avenida del puerto. En momentos. Pero hay un costillar porque lo construyeron con esa idea y ahí se construyó lo que hoy conocemos como el puerto Don Diego. Entonces, por eso es que ese costillar empalma con lo que empalma y sostiene la carretera que se llama Avenida del Puerto. Entonces, ahora eso colapsó por un peso, le pusieron unas barras de acero, que cada barra tiene más de casi 2 toneladas, cada barra de esa que pusieron ahí encima, no hicieron sus cálculos y empezaron a poner ahí barras. Y, como diría una gente, cuartearon la losa. Se rompió todo eso allí y la avenida del puerto no está segura. Lo más curioso es que allí, sobre esa plataforma, en lo que hoy conocemos como la zona colonial, la parte donde está la torre del homenaje, que está ahí arribita, fue que se desarrolló la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que concluyó el domingo pasado. Ahí arriba fue que se celebraron los eventos, cenas y muchísimas actividades. ¿Ustedes se imaginan? Y entonces eso pasó el domingo, que estaba cuarteada la losa de la semana anterior y nosotros nos enteramos. Era un tema hasta de seguridad. Se había que evacuar por ahí algunas situaciones. Entonces, creo que llegó el momento de nosotros rescatar la margen del río y los ciudadanos exigir de que nos devuelvan el río Sama. En donde nosotros podamos disfrutar de la ribera del río Sama como se merece la ciudad de Santo Domingo hoy en día. Eso fue en el año 90 que se construyó. Estamos en el 2023. Estamos hablando que eso hace 33 años. Las ciudades cambian, evolucionan. Hay que buscar soluciones del transporte. Y al contrario, lo estamos caotizando más porque no terminamos de eliminar ese muelle de carga. Y por el malecón, camiones pesados, combustible, furgones de todo tipo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se cuartee ahora
otra área del malecón, que fracase el plan de quitar la carga pesada por el malecón. Ya está bueno, creo que llegó el momento. La mejor excusa que tenemos los capitaleños, los dominicanos, que estamos empoderados de temas de ciudad, exigir que nos devuelvan la ribera del río Sama. Este es el momento, que cierren ese puerto de carga, que hicieron un muelle turístico en la ribera oriental del río. Ahí está, utilicemos ahí también para terminar el ferry. Aprovechemos y utilicemos el puente Mella, aprovechemos el puente Duarte. Hay un plan de construir hasta un túnel que empalme la España con el malecón. Pues si llegó el momento, o un puente, hagámoslo. Pero ya está bueno de seguir inventando, porque no podemos seguir en manos de la improvisación y de los intereses de un grupo que todavía quiere apropiarse de la cabeza del río Osama, contaminándolo, caotizando la ciudad, haciéndole un daño espectacular a la ciudadanía, a esta capital que tanto merece que le prestemos atención desde el gobierno y desde la alcaldía. Queríamos compartir con ustedes esta opinión porque me han preguntado muchos, Víctor, ¿qué tú piensas sobre esto? Creo finalmente que este es el momento para rescatar no solamente la cabeza del río Osama, sino toda la ribera sur de la capital dominicana y convertir eso allí en lo que realmente merecemos. Hasta nuestro próximo comentario.